Buenos días a todos. Bueno, vamos a ir comenzando con el webinar, ¿sí? Este webinar tiene la particularidad que está orientado al equipo de implementación, ¿sí? Más bien, tiene un perfil técnico, pero la idea es que estén familiarizados tanto los que tienen perfil técnico, un perfil más funcional, para poder detectar distintos errores que se presenten, sobre todo en el proceso de implementación, y de esta forma poder, o sea, detectarlo cada equipo que lo pueda detectar y solucionar el problema, o asimismo también para reportar a nuestro equipo acá en el SIU. Bueno, el webinar ya saben el formato, si han participado en otros. Se trata de hacer una presentación de 30 a 40 minutos, en lo posible sin interrupción. Eso no implica que no pueden ir haciendo consultas por el chat, pero la idea es que después de dedicarle al final 15 minutos, pueden habilitar los audios los últimos 15 o 20 minutos para hacer consultas, ya sea, la pueden hacer como dije por audio o por chat, pero bueno, tratemos de, este, de hacer esta primera presentación, los primeros minutos, los primeros 30 o 40 minutos, sin interrupciones. Esteban Sazone es quien está a cargo de la presentación, es el coordinador de desarrollo del equipo SIUS Naviron Quilmes. Así que bueno, ahora lo dejo en manos de él la presentación y bueno, espero que la puedan aprovechar. Bueno, gracias Ariel. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver hoy este webinar que trata un poquito de ver cómo analizar al momento de tener instalada la solución completa de San Naviron Quilmes, ir analizando un poquito qué es lo que pasa en cada momento, ¿no? Cómo se comunican los sistemas entre sí y, bueno, ir pudiendo de alguna forma devaguear eso mientras suceden las cosas, que por ahí es la consulta más común, es ver justamente este tipo de situaciones, ¿no? Cuando se mandan los mensajes de nuestro módulo académico al módulo núcleo, o cuando, en el caso de usar a un agente de pagos, como puede ser PayPerFix o Mercado Pago, cuando nos notifica de ciertas cobranzas. Bueno, la idea es más que nada ver dónde se guardan las cosas, para ir sabiendo si digamos, uno no encuentra situaciones esperadas, ver dónde buscarlas. Así que bueno, vamos a ir empezando. Como objetivo general entonces va a ser esto: identificar los diferentes puntos del sistema, los errores que puedan surgir relacionados a la comunicación entre los módulos. Eso va a ser el objetivo general. Y después vamos a ver, si tenemos un ratito, también podemos ver algún ejemplo de algún circuito de pago, que es el circuito más completo quizá. Con respecto a los logs, siempre hay que tener en cuenta que hay que mirar los logs de los módulos, los logs de los servidores, ¿sí? En este caso de Apache, podemos ver, y en un caso el log del navegador. Bien, ahora vamos a empezar uno por uno y vamos a ir viendo de qué se tratan. En el caso de los módulos, en San Naviron Quilmes, los archivos de logs se encuentran en una carpeta que se llama logs en el directorio raíz de cada módulo, ¿sí? Esto es para todos los módulos, para núcleo, académico, GCO, se mantienen de esa forma, ¿sí? Y se genera un archivo al día con el nombre del día, justamente, nombrado con la fecha. Para el caso de los módulos núcleo y académico, se dividen en dos subcarpetas dentro de la carpeta logs. Una que se llama consola y otro que se llama sistema. Esto es importante diferenciarlo y tener en cuenta en qué situaciones se da. Entonces, para analizar el log de consola, en el caso de que sea en el núcleo o en académico, dice que en el caso de ejecutar el comando SQ desde la consola,
se va a guardar justamente en el log de la carpeta logs consola. Bien. Esto es para dividir un poco toda la historia de los logs, porque digamos, el tema es que tenemos muchos logs, entonces tratamos de separarlos para que sea más claro identificar digamos, cuáles son los lugares donde podemos llegar a tener información. Para este caso justamente hay que tener en cuenta que también en esa carpeta se van a guardar los procesos que uno agrega al planificador de tareas que tenemos en el sistema, ya que las ejecuta el cron del sistema, y el cron justamente invoca al comando sq. O sea que, más que nada, siempre vamos a tener que prestarle atención al logs consola cuando ejecutamos tareas planificadas, ¿sí? En el sistema tenemos muchas tareas planificadas que pueden ser, digamos, agregarse tanto en núcleo como en académico, y que se van a ejecutar, puede ser cada 1 minuto, cada 5, una vez por semana, ¿sí? En cualquier momento. Entonces, la idea es que al ejecutarse vía cron, recuerden que se van a guardar siempre en la consola, ¿bien? Y también cualquier comando que ustedes quieran invocar desde consola también se va a guardar ahí. En el caso de los logs de sistema, nosotros llamamos log de sistema, se realiza el logueo de invocaciones a la API del módulo, como las respuestas a los mensajes emitidos. También se va a realizar el logueo para los módulos núcleo académico de las operatorias realizadas en la interfaz de usuario. Esto, cuando hablamos de interfaz de usuario, estamos hablando de la interfaz desarrollada en TOA, ¿sí? En el framework de CUTOA. Ahí es donde también se va a ir logueando ciertos datos que son relevantes y se van a ir guardando ahí. No los datos de interfaz como ya los que conocen, que se guardan en la carpeta históricamente en otros sistemas, en nuestro caso sería en la carpeta config y producción, P-núcleo o P-académico, ¿sí? Esas no serían. En este caso estamos hablando de tareas que tienen que ver con nuestro núcleo de procesamiento. Cuando estamos trabajando sobre clases de negocio y pueda llegar a haber alguna alerta o información o warnings, bueno, todo lo que tenga que ver con estos tipos de operatorias, bueno, se van a guardar dentro del log sistema. Y acá cuando hablamos de API y módulos como respuesta de mensajes emitidos, también estamos hablando de cuando nosotros podemos llegar a estar comunicándonos, por ejemplo, entre, digamos, algún proceso que pueda llegar a querer notificar digamos, de GSO académico, o de académico quizás quien le manda un mensaje de actualización al núcleo, o mismo a Guaraní, o a Tilagá. Podríamos ver, según el caso, que también se estaría logueando en log de sistema, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver más que nada con las API REST. Todo lo que tenga que ver con API REST, uno lo puede ir viendo, puede identificarlo adentro de esos logs. Siempre yo creo que es una buena práctica ingresar al archivo de logs, hacer tirar un tail y poder monitorear mientras uno va trabajando en el sistema. Eso es importante, digamos, uno lo deja abierto en una consola y puede ir viendo mientras trabaja qué va pasando. Es una forma también de aprender a ver qué va pasando en el sistema. Yo creo que siempre es muy importante ir aprendiendo qué es lo que pasa en el sistema a medida que uno va trabajando con él. Esto más que nada para el perfil técnico, justamente, y viendo eso siempre es muy importante. Después los logs de Apache, esto por ahí sea lo más común para cualquier administrador de sistemas. En este caso, los distintos módulos de los sistemas SIU, como las notificaciones que pudieran hacer a los agentes de cobranza, se comunican a través de peticiones HTTP vía REST. Por esto es siempre útil chequear el access log y el error log de Apache. En el caso de fallos graves, estos logs nos pueden proveer información útil. Con esto, obviamente, lo que sucede es esto. Si nosotros, en nuestro módulo, ya sea académico, núcleo, GCO, explota por alguna razón, por un bug desconocido, y directamente no podemos loguear, el lugar donde deberíamos ver podríamos ver acá en los logs de Apache, a ver qué pasó. Porque ahí tendríamos un fatal, tendríamos algún tipo de error grave que no pudimos identificar en otro lado. Así que, en este caso, digamos, siempre es útil casi que mirarlos en paralelo,
sea, si uno está viendo que hay un error grave que está sucediendo, ir monitoreando al momento, ¿no? Si nosotros sabemos que a las 9:15 de la mañana hubo un problema, bueno, mirar el log del módulo que creemos que tiene que ver con el problema y mirar también el de Apache en ese mismo momento. Entonces, así podemos tener un panorama un poco más amplio del problema. En el caso del log de navegador, el módulo SQPagos está realizado en una tecnología que se llama Node.js, que está basada en JavaScript. Por ello, la identificación de errores está supeditada al navegador donde se ejecute SQPagos. En este caso, para abrir la consola del navegador, ya deben saber hacerlo muchos de ustedes, pueden hacerlo presionando Ctrl+I, por lo menos en Firefox y Chrome. Y de esa forma poder ver si hay algún tipo también de explosión o de error que esté tirando el módulo SQPagos. Estos errores suelen ser menores porque pueden llegar a tener que ver con algún caso, digamos, inesperado, pero como el módulo SQPagos es solo una interfaz visual, es más pequeño, digamos, no tiene tanta lógica dentro, sino que simplemente puede llegar a fallar por alguna cosa medio rara. En general, a ver, se puede llegar a dar que pueda llegar a fallar porque el módulo está instalado en algún servidor que no tenga permisos para acceder a GCO, por ejemplo. En ese caso nos puede llegar a tirar algún tipo de error, como que no encuentra, digamos, el endpoint de GCO o cosas por el estilo, pero en general no deberíamos tener errores graves ahí. Así que bueno, esa sería otra parte. Después viene lo que sería todo lo que son las colas de mensajes. Nosotros enviamos mensajes entre los módulos, ¿sí? Principalmente enviamos mensajes entre académico y núcleo, núcleo y Pilagá, académico y guaraní. Entonces, todos esos mensajes nosotros utilizamos esto que son colas de mensajes. Justamente lo que pretende hacer esto es desacoplar el funcionamiento del sistema de los mensajes que queremos enviar. Entonces los enviamos justamente digamos, de una forma no sincrónica, ¿sí? Entonces, para lograr esto necesitamos que funcione una herramienta que levanta justamente los mensajes de la cola donde nosotros lo ponemos y lo pueda enviar en otro momento o en el momento que nosotros, digamos, en el que esté seteado el worker, que nosotros llamamos. Este worker tiene que estar prendido siempre, ¿bien? Tiene que estar encendido. Es un programita que uno lo ejecuta, le pone SQ, iniciar workers, y de esa forma empieza a escuchar sobre la base de datos, a ver cuando hay un mensaje nuevo, y en el caso de encontrar uno, lo trata de enviar. Ahora, hemos detectado justamente que muchas veces lo que puede llegar a suceder es que por alguna razón, o porque justamente nunca lo han hecho, no iniciaron los workers. Entonces al momento de querer enviar un mensaje, dicen, che, no llegan los mensajes a guaraní, o no llegan los mensajes al núcleo, me tira error. No sé por qué, porque no tengo logs en ningún lado, no termino de entender qué está pasando. Bueno, así que vamos a ver un poco todo ese tema. Redhooks, workers y lo que tiene que ver con tablas. En el caso de los workers, justamente era lo que estaba comentando, los mensajes que se envían no se logran enviar y tampoco encontramos errores en los logs. Acá tenemos un enfoque que permite minimizar este problema y que es ejecutar el inicio de los workers a través del sistema supervisor. Este sistema lo que nos permite justamente es que si se cae el comando iniciar workers, este supervisor lo levanta automáticamente. Entonces de alguna manera nos garantiza que va a siempre estar disponible para levantar los mensajes, ¿sí? Y es un clásico error que pueda llegar a pasar, que no se envíen los mensajes y uno dice, bueno, se cayeron los workers de nuevo, tengo que levantarlos. Bueno, no, la idea es que ya sea con supervisor u otra herramienta que ustedes consideren,
tenemos que tratar de que siempre esté disponible el workers de forma activa. Después, para entender un poquito más también la cola de mensajes a nivel de tablas, donde se está guardando. Esta cola de mensajes se guarda en la base de datos de Postgres, ¿sí? En la misma base de datos que estamos utilizando el sistema, bueno, en otro esquema. Así que en algunos casos los mensajes fallan y no sabemos la razón mirando los logs. En estos casos podemos ver los mensajes no enviados en las tablas del esquema Redhook. En ese esquema tenemos tres tablas principales. Una se llama queue, que acumula los mensajes a enviar, message, que contiene el payload, que justamente es el mensaje a enviar, y request, que ahí contiene el código y el mensaje de error en el caso de que haya un error, ¿sí? Pero también tenemos digamos, el flag, o de alguna manera el estado, que dice si se envió OK también, ¿bien? Entonces nosotros cuando tenemos un problema, lo que podríamos tratar de ver es, en principio, mirar si están activos los workers, como vimos antes. Después podríamos venir a ver acá, en el caso de que activemos los workers y veamos que hay, digamos que aún persiste el error, podríamos mirar. La tabla de queue, yo creo que vamos a detectar mensajes adentro de esa tabla solo si no está activo el worker. Porque queue justamente es donde se guardan los mensajes que todavía no fueron enviados, ¿sí? O sea que si tienen activos los workers, esa tabla la deberían tener vacía. Después, por el otro lado, tiene la tabla de mensajes. Ahí van a poder identificar si se envió un mensaje en algún momento, ¿sí? O sea, por lo menos si se encoló un mensaje ya digamos, se levantó uno de los mensajes para ser enviado. Y en request, justamente vamos a ver ese mensaje, vamos a ver el estado de ese mensaje. Ponele si hay un error que estamos intentando, digamos, tratamos de enviar un mensaje a Pilagá y por alguna razón el servidor de Pilagá no está disponible en ese momento, vamos a encontrar el error en la tabla request sobre ese mensaje. O sea, cuando vayamos a la tabla de mensajes vamos a encontrar que, digamos, que hay un mensaje que va hacia Pilagá y ese ID de mensaje lo vamos a poder encontrar en la tabla de request. Entrando ese ID vamos a poder ver todos los intentos y los reintentos que hizo. ¿Sí? En la tabla de request generalmente tenemos 3 o 4 reintentos hasta que deja de enviar, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder ver la razón del error. Ahora vamos a ver de emular un poquito esto. Un ejemplo de pago de un agente de cobranza, ¿sí? Como puede llegar a ser Mercado Pago, PayPal. Al realizar una inscripción y pago a través de un agente de cobranza, se ponen en juego muchos mensajes entre los módulos. Si Guaraní obtiene datos de SQ académico para mostrar la valorización del curso. ¿Bien? Y luego, al inscribirse, redirecciona al alumno a SQ Pagos. Este último obtiene los datos de GCO para luego redireccionar al agente de cobranza y realizar el pago. En caso de encontrar errores o resultados inesperados en este circuito, podríamos revisar los logs de los módulos Guaraní, Académico y GCO para ver qué sucede en cada momento. Si no puedo ver la valorización del curso en Guaraní, debería revisar si en el servidor de Académico se está realizando alguna petición HTTP, ¿sí? De esa forma podríamos ver que Guaraní digamos, porque acá lo que está pasando es, Guaraní le está pidiendo al módulo académico, dame los valores de todos estos cursos que yo tengo seteados, ¿bien? Que tengo, digamos, descritos en el sistema Guaraní. Entonces ya de movida podríamos fijarnos en el Apache de Académico a ver si están llegando por lo menos peticiones. Acá dice, si al intentar inscribirse el alumno no ingresa de forma correcta a SQ Pagos, ya es cuando hace la redirección, ¿sí? Guaraní, cuando tocamos el botón inscribir, tendría que enviarnos a SQ Pagos. Podríamos evaluar si el error está en la redirección o en GCO, ya que SQ Pagos se alimenta de los datos proporcionados por el módulo GCO. ¿Bien? Acá piensen que lo que va a hacer en principio Guaraní es decir, digamos, Guaraní, nosotros en una de las configuraciones de Guaraní
le decimos dónde está ese cupago, ¿sí? Entonces el error puede estar en cómo escribimos la ruta, digamos, describiendo dónde está ese cupagos, ahí podría ser uno de los errores, o caso contrario, que cuando ingresa, supónganse que salimos de Guaraní y entramos a una pantalla de ese cupagos, pero entra en forma de error, una pantalla blanca o una pantalla que tira un error. En ese caso, podríamos fijarnos en GCO, porque recuerden que ese cupagos no tiene lógica casi, ya se alimenta completamente de GCO. Y después, bueno, si al momento de intentar pagar en el módulo de SQPagos, ¿sí? Ya estando dentro del módulo de SQPagos, se genera un error, deberíamos revisar GCO nuevamente, que es el encargado de generar la preferencia de pago para la gente de cobranza. Cuando nosotros decimos esto es que vamos a hacer lo siguiente, nosotros tocamos el botón de pagar en SQPagos, internamente GCO lo que hace es armar toda la información necesaria para ingresar a PaperTick o a Mercado Pago, que son los dos medios de pago de agentes de cobranzas que tenemos hoy disponibles. Como los arma GCO, es probablemente donde esté el problema. Nosotros podemos ver que quizá el error pueda estar triangulado un poco más, que digamos, podemos ver el error en GCO, pero el origen sea en académico. ¿Por qué? Porque quizá podemos identificar que, por ejemplo, el inicio de facturación del curso que estamos por inscribirnos, el inicio de facturación está mal la fecha de inicio de facturación. Entonces, cuando tocamos pagar, se genera una validación en el módulo académico que tira un error y se lo tira a GCO. Entonces vamos a ver el error en GCO y vamos a ver el error en académico. Y vamos a ver visualmente en SQPagos, ¿sí? Así que siempre es interesante entender que el flujo de la información suele ir en general hasta académico, ¿bien? En este caso académico porque es el que tiene los datos, ¿no? Es el que son los módulos que tienen base de datos. Como los dos que tienen base de datos es núcleo y académico, GCO no tiene. Lo interesante también de entender es que GCO es el único que se comunica con los agentes de cobranza, ¿sí? Así que errores relacionados con el agente de cobranza o comunicación con el agente de cobranza siempre van a estar relacionados con GCO. Por último, solo nos queda esperar la notificación que el agente de cobranza debe realizar hacia GCO. En este punto podríamos revisar el log de GCO esperando algún indicio de la notificación, o en el access log de Apache, esperando alguna petición HTTP que invoque al endpoint configurado como URL de notificaciones de GCO. Este es el último paso, ¿sí? El último paso del circuito de pago con un agente de cobranza. Lo que sucede es que nosotros pagamos, ¿sí? como alumnos, entramos, nos inscribimos, entramos a SQPagos, de SQPagos tocamos pagar, nos redirecciona, por ejemplo, a Mercado Pago, en Mercado Pago tocamos pagar, volvemos a Guaraní. En ese caso, cuando volvemos a Guaraní, según el tiempo que haya pasado, podemos ver que ya se pagó o podemos ver que todavía aparece como que no está pago. Eso es porque cuando uno paga en Mercado Pago, hasta que termina de procesar esa cobranza, no manda la notificación en el momento, ¿sí? Lo que hace es justamente procesarla y desacopladamente envía la notificación al final. Esa notificación suele tardar, por nuestra experiencia, 5 segundos, 10 segundos, 15, 20, no mucho más. En general suele demorar eso. Y ahí es cuando uno puede darse cuenta si las notificaciones están llegando bien. Lo que tiene de bueno, en general, estas notificaciones se envían y esperan que nuestro sistema, GCO en este caso, le devuelva un mensaje 200, ¿sí? Un mensaje de que está todo bien, digamos, que el mensaje llegó bien. Si GCO, por alguna razón, le tira un error, en ese caso, el agente de cobranza va a intentar nuevamente enviar la notificación. O sea que por ahí vamos a ver que en el log de Apache
tenemos la invocación a la notificación, pero por algún lado también podemos encontrar en el log de GCO algún tipo de explosión. Si fuese el caso de que encontramos algún tipo de fatal error o una cosa así, el lugar donde vamos a poder ver si llegó la notificación, quizá vamos a pasar en el log de Apache justamente, ¿no? Entonces de esa manera ver qué está pasando y analizar por qué falló ese fatal error. Y bueno, para todos los técnicos que estén escuchando, también, bueno, como yo he hablado con muchos de ellos y lo que tienen es que en muchos casos pueden analizar un poco el código y mirar en algunos casos el fatal error o lo que pueda hacer que esté tirando, se puede analizar ya mirando los mensajes que esté tirando el log y tratar de alguna manera de preprocesarlo antes de informarnos a nosotros cuál fue el problema. Ese es un caso ideal. En otro caso simplemente es mirar, mira, está tirando el error en tal lugar, esto es lo que encontramos. Lo importante es eso, es más que nada poder tratar de identificar qué está pasando. Si ustedes logran, digamos, porque es más que nada al no ser un sistema como algunos de los otros sistemas que tenemos en el SIU, que por ahí son, digamos, un solo módulo, en nuestro caso al tener varios módulos es más compleja el análisis. Entonces, por eso la idea es entender bien dónde están los logs, de qué forma tratar de mirar el log de Apache también, de mirar un poquito de qué se trata el flujo de datos entre los diferentes módulos, ¿sí? Así que, como conclusión, deberíamos estar en condiciones de analizar y observar comportamientos esperados y no esperados en los módulos, ¿sí? O sea, si entramos a Guaraní y tocamos el botón escribir y nos tiene que direccionar a SQPagos y no sucede, en ese caso, ¿dónde tendría que mirar? ¿Sí? Tendría que mirar, en principio, si direccionó bien. En el caso de que no direccionó a ningún lado, digamos, a ningún SQPagos, digamos, a nada de eso, bueno, podríamos ver en Guaraní dónde está configurado. En el caso de que haya entrado y vemos que tira una página de error, digamos que tira un mensaje de error, podríamos ver en GCO. O sea que la idea es ir un poquito viendo dónde pueden estar digamos, los flujos de los diferentes módulos. Esto también sería útil para reportar bugs con un mayor nivel de análisis y solucionar de forma autónoma los problemas relacionados con errores en las configuraciones. Esto para nosotros es muy importante, el hecho de que ustedes nos puedan comunicar los errores que tienen, no de una manera quizá funcional, sino un poco más técnica, porque ahí nosotros mucho más rápido podemos darles una solución también, ¿no? Como de alguna manera que ustedes hagan un preanálisis de eso. Hemos tenido experiencias con alguna implementación que entendiendo la idea de estos workflows, se logró que mismo también que desarrollen en la universidad hasta algunas consultas contra la base de datos para identificar cosas raras, ¿sí? Esto es a medida que uno va conociendo el sistema. Yo lo que les recomiendo siempre es tratar de conocer de alguna manera digamos, mínimamente, ¿sí? Siendo técnicos, no van a poder entender todo lo funcional, pero sí entender los circuitos. A ver, yo sé que se comunica Guaraní con académico, que cuando se envía una notificación, se envía de pago, se envía a académico, y después académico le va a avisar a Guaraní que tal alumno ya pagó. Entonces, en esos casos, saber cómo son esos circuitos, ¿bien? Y eso se puede saber simplemente en algún tiempo libre, también que uno tenga, ir poniéndose en una terminal como Terminator, que quizás son las que tienen la posibilidad de ver varias pantallas al mismo tiempo y viendo cómo se van sucediendo los logs. Eso es interesante, ¿sí? Así que bueno, vamos a una sección de preguntas. A ver si, no sé cómo lo vamos a administrar. Si quieren pueden preguntar tanto desde el micrófono, habilitándoselo, o si no, desde el chat, así que siéntanse libres de hacerlo de la forma que les resulte más cómodo.
Bueno, muchos de ustedes me imagino que ya han instalado el sistema y han lidiado con algunas cosas de estas, pero bueno, siéntanse en confianza de poder consultar lo que necesiten. Bueno, si esperamos un minutito más, si alguien tiene alguna consulta más, la puedes, como dijo Berna, pueden habilitar los micrófonos tranquilos o si no por el chat, ¿sí? Esto para nosotros, o sea, que tengan presente en dónde están las cosas, cómo debuguear, como decía Esteban, es muy, muy importante para poder, cuando nos llega una consulta, que sea mucho más fino y más puntual. Bueno, yo mientras tanto voy a ir mostrando justamente mostrar un log de las cosas que nos van generando. A ver, vamos a abrir esto. Acá podríamos ver acá, la de académico. La de pago backend. Ahí podemos ver que están pidiendo a académico desde Guaraní las valorizaciones de estos 4 cursos, justamente por eso son estas 4 invocaciones que está pidiendo. Nosotros vamos a inscribirnos a un curso. Ahí podemos ver que se realizaron estos GCO. En este caso están pidiendo datos. Acá Ahí la también en última línea, académico. Esteban, no se alcanza Sí. a ver un poquitito, al menos yo no la veo la última línea. Porque está... ahí. Acá más que nada lo que está sucediendo es que se están obteniendo datos para completar justamente esta pantalla. Ahora vamos a hacer toque pagar. Obviamente, acá se genera un consumo hacia Mercado Pago. Y ahora podríamos ver cómo se genera un log de interacción externa, en este caso cuando está llegando alguna información. Ahí vemos cómo van llegando las notificaciones de Mercado Pago, las diferentes notificaciones, diferentes topics, que a nosotros el que nos importa siempre es el Merchant Order y el Payment, que el que estamos esperando ahora justamente era este. Este es el que va a determinar si la inscripción quedó resuelta. ¿Ven? En este caso, como cuando volvió todavía no estaba resuelta, quedó en pendiente. Pero si actualizamos Guaraní, muchas veces nos sucede que podemos ver el tema del caché. Probablemente en breve podamos ver. Lo que aparece aceptada y el iconito solamente quedó. Ahí está. En este caso ahí ya podemos identificar que el mensaje ha llegado. Y si lo queremos ver desde las tablas de logs, podríamos ver
log de sistema, acá tendremos todo. Las valorizaciones que estuvimos pidiendo, con todos los F5, estuvimos tocando. El mensaje que se envió para Guaraní, en este caso, la cola de mensajes, Guaraní, notificaciones pago, le estamos avisando que un usuario pagó y llegó bien la notificación de pago. Y bueno, no tiene ninguna consulta. Hola Esteban, ¿se escucha? Sí, hola, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? Yo ahora estoy teniendo el problema, vamos a decir, de la comunicación, ¿viste? Cuando vos haces un pago por ventanilla, eh, haces todo el proceso de pagar, lo facturás todo, pero en el momento de cierre de caja, ahí es cuando Académico lo tiene que enviar a Núcleo. Ok, Sí, automáticamente cuando cerrás, lo pasa. La claro, cosa es que estoy teniendo ese problema. Los logs que tendría que fijarme sería entonces los logs de núcleo, de tanto en la parte que usted dijo ahí en lo, del, lo de la comunicación y lo del sistema. claro, Porque, exacto, pero en realidad deberías fijarte, primero yo me fijaría en académico, ¿sí? En sí, académico más que en núcleo, porque el problema que, por lo que comentás, por lo que parece es, digamos, no se está enviando el mensaje. Y no, en no ese se está. caso, al no estar enviándose, deberías fijarte, primero, ¿te acordás que dijimos? Si se mandan por consola, miraríamos en consola. Si se mandan a través de la interfaz de TOBA o a través de un servicio web, se mandarían a través de sistema. Entonces, en este caso, yo miraría el log de sistema y miraría también si los mensajes de REST están funcionando bien, si están levantados los workers. Miraría un poquito todo el alrededor también que tiene que ver con eso. O sea que por un lado miraría los logs de sistema, eso sería lo principal. También miraría si están activos los workers y miraría los mensajes en el caso de que estén activos los workers. ¿Sí? De esa forma vos podrías fijarte si te están tirando algún mensaje de error que pueda llegar a ser algún bug, podrías fijarte en el log probablemente. Y en el caso de que falle que el worker no esté activo, o con activar el worker debería salir el mensaje. Bien. Sí, Esa hace sería la... poco Sí, configuré eso, lo del work, que sería lo de SuperSoft, sí, para que supervisor, sí. sí, Supervisor, configuré eso para ya no estar cada tanto siempre iniciando el work y ya dejarlo activo. Bien. Y ahora no me está iniciando el Sanavirón, no, se me cayó la base, tengo que fijar. Pero hay una operación en el sistema de académico donde es administrar REST Hub, ¿no? O configura Lo que muestra. tenés es, en académico lo que tenés es una posibilidad de ver los mensajes que se envían o que no se envían. Igualmente siempre, si vos tenés un perfil que quizá más técnico así, es siempre mirar como esto que te decía, ¿no? Asegurarte tirando en el servidor un PS, un PSA o X, de esa forma fijarte si el worker se está ejecutando. Y fijarte también en la base de datos, en el esquema de redhooks, como hemos visto en, en, este, en esta sección, los mensajes, ¿sí? Mirar si ahí está el mensaje que se está enviando. Y fíjate si en queue, en esta tabla, eh, fíjate si tenés mensajes ahí. Si tenés mensajes en esta tabla, probablemente es que el worker no lo está pudiendo levantar, o que no lo está levantando, o está apagado el worker, ¿sí? Dale, dale. Así que esa Ok. sería Hago el análisis y si es un problema o un bug, te lo notifico, Sí, sí, pero por me voy a supuesto. fijar eso de los workers si lo está Y corriendo bien. sí, hay que mirar un poco todo ahí. Mirar un poco el tema de toda esta parte
de las colas de mensajes, a ver si tenés activo todo y también mirar los logs. Siempre cuando hay un error de comunicación, habría que mirarlo de todos estos lados. ¿Sí? Dale, gracias. No, por nada. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Bueno. Si les parece, y si no hay consultas, vamos terminando este webinar técnico. Eh, Igualmente, cualquier consulta, recuerden siempre, pueden tanto realizarla por GDS, foro. Siempre remarcamos que el tema del foro es lo mejor para compartir conocimiento. Tanto que es muy común que otros que ya hayan pasado por eso ya puedan responder también en el foro. Y inclusive, bueno, les pedimos, le agradecemos que si alguien puede hacer cualquier aporte en el foro cuando alguien hace una consulta, desde ya que está más que bienvenido. Bueno. Si les parece, vamos cerrando. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Dentro ya de unos días, dentro de poco, capaz si en el día o mañana, ya va a estar este webinar listo en el canal de YouTube del CIU. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bárbaro, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.